Hola, ya estamos de regreso. Y en el segmento anterior compartía un poco de la película te recomiendo mucho que la veas, se llama El Regalo Supremo. Y también te compartía que ahora que tuve la oportunidad de estar de viaje, me conecté conmigo. Pero no en una cuestión de, sí, voy a estar un rato conmigo, voy a platicar conmigo meramente intelectual o solo analítico. Hace mucho que no salía a mojarme bajo la lluvia. Hace mucho que no estaba en una moto y alzaba los brazos y sentía el aire, así como Leonardo DiCaprio en la película de Titanic. Parece ridículo porque es algo que no practico, que se ve mal o a lo mejor es poco común. Pero disfruté cosas tan sencillas como esas. Por ejemplo, tuve la oportunidad, como les compartí, de estar en un spa y nos llevaron a un lugar donde hay unos peces que se llaman peces picador. Metes los pies y ellos se comen todo lo que haya de exceso de cutícula o de dermis ahí en tus pies. Qué sensación. Pero lo que realmente me impactó fue estar a la mitad estaba como a 1,5 kilómetros de la playa y estar durmiendo acostado en una colchoneta flotando en el mar del Caribe. Dije, wow, qué inmensidad, qué grandeza como para complicarlo todo el tiempo por mi miedo, por mi conversación limitante o por mi ego. El día de hoy seguramente muchos de ustedes ubican a Eckhart Tolle. Es un hombre de origen alemán que, bueno, se ha distinguido por bestsellers y obras muy, muy importantes. Voy a leerte un poco acerca de él, de su biografía. Eckhart Tolle nació en Alemania en 1948. Es escritor y maestro espiritual contemporáneo de origen alemán, nacionalizado canadiense. Es muy famoso por títulos como El Poder de la Hora, que es el libro que vamos a compartir el día de hoy, y Una Nueva Tierra. En 2008, un escritor del New York Times se refirió a Tolle como el autor espiritual más popular de los Estados Unidos, junto con Wayne Dyer. Tolle nació como Ulrich Tolle en Alemania. Vivió con su padre en España desde los 13 años hasta que se trasladó a Inglaterra a los 20 años. No recibió una educación formal a partir de los 13 años, aunque sí recibió cursos de idiomas y otras materias. Acudió a la escuela nocturna para cumplir los requisitos de admisión para entrar a universidades inglesas. Estudió en las universidades de Londres y de Cambridge, por ejemplo. Pero hay algo que sucede en la vida de Eckhart Tolle que cambió su vida y que de ahí deriva todo. Él afirma experimentar a los 29 años de edad, después de padecer de muchos periodos de depresión y un estado de suicidio y haberse intentado suicidar una vez, tuvo un evento de iluminación. Abandonó su tesis doctoral en la Universidad de Londres y sin empleo durmió bastantes noches en los bancos de Hampstead. Pasó varios años de vagabundo y sin trabajo. Y dice que en un estado de profunda paz interior, antes de convertirse en el maestro espiritual que hoy es, se mudó a los Estados Unidos y de ahí derivó de su ensayo El Poder de la Hora. En su opinión, el presente es la puerta de acceso a una elevada sensación de paz. Afirma que ser ahora conlleva a una conciencia que está más allá de la mente, una conciencia que ayuda a trascender el cuerpo del dolor, que es creado por la identificación con la mente y el ego. Muy interesante esto que dice. Te invito a que leas su libro del Poder de la Hora. Y aunque este hombre no es partidario de ninguna religión o culto, se considera fan y admirador de Jiddu Krishnamurti y de Jesucristo. En fin, como yo te compartí hace rato, tuve la oportunidad hace 2 años de desarrollar el flow de un taller que se llama El Origen del Miedo. La palabra del miedo podemos derivar lo siguiente. Los seres humanos identificamos como nuestras principales razones o motivos de miedo lo siguiente. 1. La separación de algún bien o una persona. La pérdida de algún bien o una persona. El desempleo. Miedo al desamor. Miedo a la enfermedad. Y la madre de todos los miedos, el miedo a la muerte. Etimológicamente la palabra muerte viene del latín mortis. De hecho recordarán la palabra que se emplea en los anfiteatros para aplicarles el rigor mortis
a los cuerpos. Muerte es una palabra que no solo significa dejar de vivir, significa ausencia de vida. Es decir, puedes respirar, pero no necesariamente estás vivo. Y quiero hacer énfasis mucho en este apartado, porque cuando hable de muerte más adelante, me refiero a esta muerte, no a una física. ¿Cuánto tiempo llevas o conoces a alguien que, aunque está vivo y respira, está muerto? No tiene aspiraciones, no tiene pasión, no tiene una motivación, simplemente sobrevive. Y a lo mejor eligió morirse a raíz de una separación, de una pérdida, de un desempleo, de una enfermedad. Porque hay gente que ante tal adversidad sale adelante y hay otra que se deprime hasta el grado de morir físicamente y entonces utilizar el evento como justificación para dejar de vivir. De hecho, la palabra moribundo, también que viene del latín, bundo viene del prefijo bundis, que significa tendencia a. Moribundo es una tendencia a morir. Cuando, en este sentido, cuando se ve una persona apagada, sin ánimo, sin intención, sin poder, sin brillo, sin luz, estamos hablando de un moribundo, de alguien que está eligiendo consciente o inconscientemente morir. Pero, ¿qué pasa con el miedo? ¿Es bueno, es malo? ¿Dónde surge la connotación o la idea de miedo? Ricardo Ponce, que seguramente muchos de ustedes conocerán, te invito a que lo sigas en YouTube, así búscalo, Ricardo Ponce. Tiene videos muy cortos, cápsulas como de 2, 3 minutos, 5 minutos. Y hay una que me llama mucho la atención que dice: el miedo es parte de nosotros. Tú no puedes experimentar un miedo ajeno. Puedes identificarte con él, pero no necesariamente lo compartes porque no es el tuyo. El único miedo que entiendes y que vives es el tuyo. Ahora, el miedo siempre se nos ha dicho que es malo, que es algo que debemos evitar. ¿Y qué tal si hoy desafías tu creencia y te permites llevarte a un lugar donde tu miedo te impulse, no te limite, no te esclavice? Porque algo que es, independientemente de lo que creas, cómo lo concibas o qué opinión tengas de esto, la vida es dinámica. La vida es constante y permanente. En permanente o en constante cambio, en movimiento. La vida continúa, la vida es. Es lo que llama Eckhart Tolle como la fuerza de la vida. Es una fuerza dinámica muy fuerte. Entonces, si la vida es en movimiento, ¿en qué punto tu miedo te clavó, te ancló, te apegó, te minimizó? Porque si bien es cierto que la vida avanza y continúa y el tiempo no se detiene, probablemente tú sigues viviendo en el evento, en el dolor, en el miedo, en el pasado, o esa experiencia le dice a tu cerebro: no vayas para allá, porque vas a repetir lo mismo. Entonces tu miedo promueve otros miedos y hace que evites caminar o moverte para evitar vivir. Vives con miedo, pero no vives pleno, no vives vivo. El miedo genera miedo. El miedo es una conversación tan poderosa y tan sutil que, fíjate, por ejemplo, lo que dice esto me encantó. Un ejemplo: ¿conoces a alguien que tenga una necesidad compulsiva de querer tener la razón en una discusión? No sé tú, pero yo me encanta siempre tener la razón. ¿Conoces a alguien con una necesidad compulsiva de tener la razón en una discusión? Fíjate, sentirse identificado con el fracaso es una conversación mental la cual nos hace sentirnos amenazados de muerte, ya que reconocer que estar equivocado es morir. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste que estabas equivocado? Porque por muy bien que creas que estés, no siempre tienes la razón, obvio.
Puedes tener la razón, pero finalmente es un punto de vista diferente. Pero reconocer que estás equivocado en algún área de tu vida, en alguna creencia, en alguna práctica, genera un sentimiento de muerte. ¿Por qué? Porque es como, no pudo haberme pasado a mí, no yo. Entonces, como lo que queremos es comprobar lo que ya sabemos, pero no aprender algo diferente, nos mantenemos siempre en la misma conversación. Lo practicamos tanto que somos expertos. Y entonces movernos de dirección da miedo. Pero el miedo finalmente solo es una emoción, es un sentimiento, una conversación, no el resultado. ¿Qué pasa si a pesar de tu miedo te mueves? Y entonces todo lo que creías que era como tú crees, lo desafías y te das cuenta que hay una versión simplemente diferente por el hecho de haber actuado de manera diferente. Te invito a que interactúes con nosotros en el chat. Regresamos después del corte. Compártenos tus experiencias sobre el miedo. Continuamos en Exitosamente.